Sobre Francis Ford Coppola podemos decir muchas cosas positivas, ya que sus películas más icónicas forman parte del cine y fueron definiendo a la cultura contemporánea. Todos recordamos la trilogía del Padrino, también el olor a napalm en la mañana de Apocalypse Now, y por supuesto de la mejor adaptación de Drácula en el cine, Drácula de Bram Stoker. Esto último, por supuesto, es solo mi opinión personal. Pero cuando hablamos de su última película guionizada y dirigida por él, ya estamos entrando en un terreno ambiguo y complejo. Porque para empezar, no tengo ni idea cómo se pronuncia el título de esta película. Así es, estimado espectador, estimada espectadora, hoy hablaremos de Twix, la extraña y onírica película de Francis Ford Coppola que nos habla de los procesos creativos de los escritores. Antes de pasar a explorar esta cinta, los invito a conocer mi novela Nuestros Demonios y a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por considerarlo. La trama de Twix va algo más o menos así. Un escritor de historias de terror sin éxito visita una pequeña localidad y acaba envuelto en el misterioso asesinato de una joven. Esa noche en sus sueños es visitado por un misterioso fantasma llamado V. No está seguro si sus sueños tendrán alguna conexión con el asesinato en la ciudad, pero este escritor aprovechará todas esas toneladas de inspiración onírica que lo guiarán a resolver este misterio. Dentro de estos mismos sueños, al escritor se le aparecerá el fantasma de Edgar Allan Poe, quien será su verdadero guía y le mostrará la verdad sobre lo ocurrido con V, la niña fantasma y los demás niños que solían vivir junto a un sacerdote que disfrutaba el maltratarlos y asesinarlos. En todos estos viajes oníricos habrá un paralelismo con la vida del escritor y con la vida del propio Edgar Allan Poe, ya que la figura de una niña se relaciona con la muerte de la hija del primero y la muerte de la prima y joven novia del segundo. A todo lo anterior le agregamos la presencia de unos chicos edgys que nos recordarán a The Lost Boys, quienes ayudan a V y a otros niños a escapar del malvado clérigo, pero esto tampoco los hace las mejores personas. A grandes ámbitos la película se puede entender, pero hay aspectos que no me gustaron nada. Y claramente la película cargaba con mucha expectativa, ya que era una obra escrita, producida y dirigida por Francis Ford Coppola. Primero, no me gustó que en la introducción de la película hubiese una voz en off que nos relatara todo lo que será la trama. Sentí que Coppola atentó contra la clásica regla del cine, que consiste en mostrar o exponer, pero jamás en contar. Entiendo que intentó presentar el contexto al colocar una voz en off junto a fotogramas de la ubicación donde se rodará la cinta, pero a la larga se pierden minutos valiosos al ser demasiado cuentero. Lo que sí me pareció una genialidad fue cómo Francis Ford Coppola representa el mundo onírico al que se adentra el personaje. Una atmósfera plateada que envuelve al protagonista y al escenario, mientras que los fantasmas, tales como la niña vampira y el de Edgar Allan Poe, resaltarán con una aura resplandeciente. Estas decisiones estéticas tienen su origen cuando conocemos que la película se inspiró en un sueño que Francis Ford Coppola tuvo una noche. El director indicó que el sueño encajaba bien como una historia corta, que él mismo debía complementar en el cine. Según la autobiografía de Val Kilmer, esta película fue el intento de Francis Ford Coppola de lidiar con la culpa personal por la trágica muerte de su hijo Jean, quien murió en un accidente de navegación. Coppola tenía la intención de ir a navegar con Jean esa fatídica mañana, pero se quedó dormido y no estaba disponible. El director pensó constantemente en lo que podría haber hecho para evitar el accidente, si hubiera estado con su hijo, y le dijo a Kilmer que la película se basaba en las pesadillas recurrentes que había tenido desde el accidente. Lo anterior se refleja cuando vemos las escenas del choque de botes, donde muere la hija del protagonista, un paralelismo con la muerte del propio hijo de Francis Ford Coppola. Así que entiendo que toda esta obra onírica es una catarsis del director. Y por supuesto que valoro esto, y lo admiro por aquello. Pero a su vez es complicado que una historia tan personal llegue a ser comprendida por un público tan amplio.
ya que la manera en que el director presenta la historia es desequilibrada, y al final todo termina siendo una oda a la creatividad de artistas y escritores. Puede llegar a ser decepcionante que todo el misterio y todo lo vivido solo haya sido una idea para una novela, donde un escritor quiere pasar de escribir sobre brujas a escribir sobre vampiros. Todo lo vivido, todo lo sufrido, queda en duda con un final tan acelerado. Así que no puedo darle puntos por este final, a pesar de que me recuerde mucho al final que le di a mi primera novela, Luciérnagas Sangrientas, un final que a día de hoy considero un poco frustrante, pero entretenido. En cuanto al personaje del escritor, lo veo como un tributo a Edgar Allan Poe, ya que hay muchas similitudes entre estos dos. Para empezar, el apellido de Hall, Baltimore, es también el nombre de la ciudad de Maryland donde falleció Edgar Allan Poe. Ambos personajes tienen una fijación con una joven llamada Virginia, mientras que Hal la ve como un recordatorio de su hija. Poe se había casado con su prima de 13 años con el mismo nombre. Ambos son alcohólicos. Hal bebe mucho, especialmente para ayudar en su proceso de escritura. Poe era conocido por su alcoholismo, y ambos sufren una forma de melancolía. El director Francis Ford Coppola originalmente había pensado que la película iba a ser una especie de experimento de edición en vivo, utilizando una tecnología de edición digital innovadora. Coppola pretendía actuar como una especie de director de orquesta durante cada proyección de la película, alargando o acortando escenas e incluso cambiando los elementos de la trama según la respuesta de la audiencia. Esto provocó grandes retrasos en el estreno de la película y, en última instancia, resultó poco práctico, lo que obligó a Coppola a realizar una edición bloqueada de la película, integrando elementos de todas las permutaciones de la historia, y esto explica por qué la película puede tener un carácter ambiguo en algunos momentos. Finalmente, Twix puede llegar a ser una película interesante, mejor definida por muchos como un cuento gótico de Francis Ford Coppola, que trata de rendir tributo a Edgar Allan Poe, pero que a grandes rasgos no llega a ser una película que cumple con relatar una historia profunda. Más que eso, es la catarsis de un autor. Es un mensaje sobre el proceso creativo y es una exploración de una técnica narrativa que el director no pudo concretar. Y por último, la pregunta planteada en este video: ¿esta es la peor película de Francis Ford Coppola? No. La peor película de Francis Ford Coppola es Dementia 13. Una película de la que ya he hablado en este canal. Buenas noches, sobrevivan y que estén muy bien.